aplicar únicamente la entrada X1, que viene siendo B1, y por lo tanto nuestra entrada B2 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta ahorita? Eso vendría siendo el primer paso. Perfecto. Ahora, aquí es importante que recuerden que un voltaje de 0, si nosotros tenemos una fuente más menos y esta vale 0 volts, pues esto es equivalente, si tenemos esta terminal A y B, es equivalente simplemente a un cable en la terminal A y B. Si ustedes miden en un circuito un cable y ponen aquí su punta roja del multímetro y aquí su punta azul del multímetro, pues van a ver que siempre van a tener 0 volts, porque es el mismo punto de referencia, es el mismo conductor, es el mismo nodo. Entonces, siempre una fuente de voltaje que vale 0 equivale a un cable, a un cortocircuito. ¿Dudas en eso, chicos? ¿Lo recuerdan bien? Sí, profe. Genial. Entonces, aquí nuestro circuito, si tenemos B1 más menos, nosotros podríamos tener aquí nuestra resistencia R1 y aquí podríamos tener nuestra resistencia R3 y aquí tendríamos nuestra resistencia R2 y aquí simplemente tenemos un cable. ¿Estamos de acuerdo? Porque B2 es igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Aquí hago un pequeño paréntesis y en el caso de las fuentes de corriente, en las mismas terminales A y B, cuando estos son 0 amperes, pues esto es equivalente a tener la terminal A y la terminal B como un circuito abierto. Si estamos de acuerdo, aquí no pasa corriente porque el circuito está abierto, no hay donde pueda pasar. Entonces, lo comento solamente como paréntesis, en este ejemplo que estamos viendo, pues no lo vamos a aplicar, pero pues para que lo recuerden. Si estamos de acuerdo, chicos, ¿vamos bien? Muy bien, ahora ¿cuánto vale el voltaje? Más, menos, aquí vamos a ponerle B0 y le podemos poner prima o le podemos poner B0 que depende de B1, como gustemos. Ahí esto es pues lo que nosotros queramos, como lo queramos llamar, o le podemos poner B2, B3, el nombre que ustedes quieran. El punto es que obtengamos el voltaje en R3 y que dependa únicamente de B1. ¿Cómo lo calculamos, chicos? ¿Cuánto vale B01? B0 prima en este caso. ¿Estamos de acuerdo que es un divisor de voltaje? ¿Y estamos de acuerdo que R2 está en paralelo con R3? Entonces aquí tenemos R2 paralelo con R3 y todo esto entre R2 paralelo con R3 más R1 y todo eso multiplicado por B1. ¿Dudas en esto, chicos? Aquí ya nada más tendrían que sustituir los valores, independientemente de qué valor sea, pero esta es la expresión que lo resuelve. ¿Cuánto vale R2 en paralelo con R3? Chicos, ¿alguno de ustedes? Sería R2 por R3 más sobre R2 más R3. Exacto. Esta es una forma de simplificarlo para que no se escriba todo. Podemos poner simplemente esta expresión aquí del lado izquierdo en la ecuación de arriba, pero ya saben ustedes, estas son las fórmulas que ya deben de tener ustedes siempre a la mano. Estas se las deben de aprender, tanto el divisor de voltaje como el paralelo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Esas fórmulas las deben de tener siempre en la cabeza. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos entonces a calcular ahora qué es lo que pasa en el inciso B. Cuando tenemos la entrada X2, que esto significa la entrada dependiente de B2. Y esto significa que B1 es igual a 0. Y por lo tanto nosotros vamos a tener aquí un cablecito. Vamos a tener R1. Aquí vamos a tener R3. Aquí tenemos R2. Y aquí tenemos más menos B2. Y aquí nosotros podemos poner más menos. Y aquí le podemos llamar B0 B'. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien? ¿Cuánto vale B0 B'? ¿Alguno de ustedes, chicos?
¿podría ser R2 con paralelo con R3? No. Sí. El que está en paralelo, chicos, vean, es R3, que es este punto, está en paralelo con R1, si estamos de acuerdo, que es la resistencia que está aquí del lado izquierdo. Ahora el paralelo cambió. Entonces, aquí vemos que R1 está en paralelo con R3 y hay un divisor de voltaje. Eso significa que aquí abajo tenemos R1 paralelo R3 más R2 y todo esto está multiplicando al voltaje V2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Entonces, pues vamos a poner una nueva paginita por acá. Vamos a pegar aquí nuestros resultados obtenidos. Copiar. Vamos a pegarlo aquí. Pegar. Estos son los dos resultados que obtuvimos. Y de aquí nosotros ya podemos calcular nuestro B0 final. B0 entonces es R1 en paralelo con R3 entre R1 paralelo con R3 más R2 multiplicado por B2 más R2 en paralelo con R3 entre R2 en paralelo con R3 más R1 multiplicado por B1. Y listo, ya está el problema resuelto. Aquí ya nosotros podemos evaluar los valores que tengamos y ya tenemos el resultado final de nuestra salida. Aquí noten que si queremos verlo como aquí con alfa y beta, lo voy a poner aquí en amarillito, pues vean que alfa vale 1 y beta vale 1. O sea, realmente es un caso un poquito más general. No hay ningún problema. Pero aquí pues ya tenemos el resultado total considerando alfa igual a 1 y beta igual a 1. Ahora, ¿qué pasaría si R1 es igual a 1 kilo ohm, si R2 es igual a 980 ohms, si R3 es igual a 3.3 ohms, si B1 es igual a 5 volts y si B2 es igual a 1 volt? Pues ya, no importa qué valores sean, chicos, ya ustedes lo pueden resolver fácilmente. Si estamos de acuerdo, aquí ya nada más ocupan calculadora y listo. ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Profe, yo sí tengo un poquito de duda. ¿Por qué se suman ambas B0 para obtener el final? Eso es Bueno, justamente, B0' y B0 B'. eso es justamente una de las propiedades que tienen los sistemas lineales. Es que justamente lo que explicaba acá. Entonces, si ustedes tienen X1 y lo aplican al sistema, que es lineal, siempre y cuando el sistema sea lineal, eso es importante mencionarlo. Entonces obtienen Y1, si tienen X2, si el sistema es lineal, obtienen Y2. Vamos, aquí, eso sea lineal o no sea lineal. Más bien, si es lineal, ustedes pueden crear una combinación lineal que llamarán X3, que en este caso es alfa por X1 más beta por X2, y lo que ustedes obtienen como salida es Y3, que es igual a alfa por Y1 más beta por Y2. Eso significa que lo voy a poner aquí en color azulito. Si ustedes aplican X1, obtendrán Y1. Y después lo voy a poner en color naranjita. Si aplican X2, obtendrán Y2. Entonces, esto hace que al final ustedes con este operador que está aquí se sumen la salida y listo. Insisto, eso es una propiedad de los sistemas que son lineales. Si el sistema es no lineal, esto no pasa. Algo que es importante es que todos los sistemas de circuitos eléctricos que nosotros vamos a ver en este curso, todos son lineales. Entonces, en todos aplica el principio de superposición. Y si ustedes quieren profundizar un poquito más sobre estos sistemas, pues bueno, está la materia de sistemas dinámicos y está la materia de procesamiento digital de bioseñales e imágenes, en donde se explica un poquito más el porqué de esta linealidad. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ahorita nosotros no vamos a explicar, no vamos a probar esta propiedad, únicamente la estamos aplicando. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe, ya quedó más claro. Gracias. Genial. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo va súper sencillo. Profesor, yo tenía una duda en la primera tarea, el ejercicio 3.
el ejercicio 3 de la primera tarea. Vamos a ver. Primer tarea. Ujú, 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 ujú. ¿Me recuerdas? Este es el ejercicio 3. ¿Cuál de estos es? El anterior. Este. Sí. Ok. Aquí solamente es una ecuación de voltaje y una ecuación de corriente. Lo que se pide en este caso es que si nosotros tenemos I y tenemos V, que valen 0 para tiempos menores que 0 y para tiempos mayores iguales que 0 tienen esta ecuación, el punto es en qué tiempo se tiene la máxima potencia. Esto es un ejercicio matemático, chicos. Aquí no hay tanto, bueno, no es que sea muy complicado. Estoy seguro de que ustedes vieron máximos y mínimos de funciones, ¿verdad? Y vieron que se aplica la primera derivada y la segunda derivada. ¿Es correcto? Sí, profesor. Genial. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es precisamente eso. ¿Cómo se calcula el máximo de una función? Si ustedes, bueno, primero, ¿cómo se calcula la potencia? Lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es la potencia? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar I por V. ¿Estamos de acuerdo? Potencia es igual a I por V. Y aquí pues ya tenemos las expresiones de estas corriente y voltaje. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esto, ¿cómo profesor. calculamos si es un máximo o es un mínimo o es un punto de inflexión? Integrando. No, derivando, ¿no, chicos? Obteniendo sus derivadas. Es correcto. Si nosotros derivamos la potencia con respecto al tiempo y hacemos que esta potencia sea igual a 0, nosotros podemos tener o un máximo, que recuerden que la derivada es la pendiente que se tiene, o es un punto de inflexión, o es un mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Podríamos tener estos tres casos. Entonces, con la primera derivada, nosotros determinamos esos puntos, pero nos piden a nosotros el máximo. ¿Cómo determinamos el máximo, chicos? Obteniendo la segunda derivada. Y Es si es menor correcto. que 0, tenemos un máximo. Perfecto. La derivada de la potencia con respecto a t dos veces. Y si nosotros ya encontramos los puntos en los cuales tenemos máximos, mínimos y puntos de inflexión, y después nosotros hacemos que esto sea menor que 0, entonces estamos hablando de un máximo. Si nosotros hacemos que sea mayor que 0, entonces estamos hablando de un mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas en eso? Entonces aquí lo único que tienen que hacer es resolver la primera derivada, la segunda derivada y listo. Ahora, en el examen no les voy a pedir esto porque esto es más tema de matemáticas. Solamente es que ustedes vean que hay una aplicación y que ustedes pueden encontrar esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahora, esta potencia es una potencia que depende del tiempo. Esto es importante mencionarlo, si no, no se podría derivar con respecto al tiempo. Entonces, lo que ustedes tienen que encontrar es este tiempo estrella en el cual se cumple que la primera derivada es igual a 0, la segunda derivada es menor que 0, dentro de estos puntos que son iguales a 0, y una vez que ya tienen esto, en ese punto evalúan la potencia y ahí ustedes ya encontraron cuál es la potencia máxima en watts. Como este está en volt y este está en ampere, no tienen que transformar nada. A diferencia de este que está en volt y este está en miliampere, pues este lo tienen que multiplicar por 1000 para que esté en amperes. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, en este caso, pues las unidades ya ayudan bastante. Está en volt, está en ampere. Y ya con eso encuentran el tiempo máximo, pues es este t asterisco de que les mencionaba. Aquí tendrían que calcular la potencia en este tiempo asterisco y pues esto ya les da en unidad de watt en automático. Y finalmente encontrar la energía total entregada en microjoules. ¿Cuánto vale la energía, chicos?
Pues la energía es igual a la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de nuestra potencia a lo largo del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Esto se simplifica porque como nosotros sabemos que vale cero para tiempos menores que cero, pues esto es la integral que va desde cero hasta infinito de esta potencia a lo largo del tiempo. Y como es una integral definida, esto les va a dar un valor. Y ese valor es justamente esta energía. ¿Puede levantar su manita aquellas personas que resolvieron este ejercicio completo, por favor? Y lo hicieron de esta manera. Genial. ¿Alguien más? ¿No? Ok. En este primer parcial, no se preocupen, chicos. En este primer parcial, estas matemáticas no son tan complicadas porque estamos hablando únicamente de resistencias y fuentes de voltaje. Pero cuando nosotros pasemos al segundo parcial y empecemos a meter capacitores e inductores, entonces vamos a tener señales como las que se están mencionando aquí. Estas vienen de un circuito que puede ser un capacitor y una resistencia o puede ser una resistencia y un inductor. Entonces ahí sí vamos a aplicar esto. Si estamos de acuerdo, chicos, entonces tienen que practicar. Ahorita insisto, en ese examen no se preocupen por derivadas, primeras y segundas. Pero no lo dejen a la última hora, practíquenlo, porque lo vamos a ver en el segundo. ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí van bien? ¿Todo va claro? ¿Fácil? ¿Siguen sacando 10 en este primer parcial? Para nada, profesor. Acabo de dormir, ¿puede dejarme analizar la cuestión que puso? Sí, la de hasta abajo. Sí, sí. Ok. Mientras, chicos, les recuerdo que tienen hasta el día de mañana para entregar todas las tareas atrasadas que vayan teniendo. ¿Estamos de acuerdo? Incluyendo la más importante, que es la del circuito complejo que ustedes mismos diseñaron. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran que revisemos? Chicos. Muy bien, he pausado la grabación para no hacer un video tan largo, en lo que van escogiendo algún otro tema que quieran que revisemos. ¿Les parece bien? O vamos checando pues aquí algunos de las láminas. Aquí lo que tenemos pues es gráfica de corriente y de voltaje, se obtiene potencia. Este es un ejemplo muy similar al que se realizó en clase. Aquí tiene la tabla de potencia que está en miliwatts y corriente que está en miliamperes. Entonces de aquí pueden despejar voltaje. Recuerda que P es igual a I por B. Entonces tenemos P y tenemos I, despejamos V. Elementos activos y pasivos. Aquí todo esto es puramente conceptual. Las fuentes de voltaje, de corriente. Esto es muy importante, chicos. Estas 4 fuentes, para aquellos que llegaron tarde, estaba regañando a aquellos que llegaron temprano para decirles que pues esto lo tienen que identificar muy bien. En el Simscape, pues ustedes tienen un bloquecito donde tienen su fuente, más o menos de voltaje, por ejemplo, y tienen aquí una dependencia que puede ser una corriente, si estamos de acuerdo, y siempre tienen un factor. Entonces, el factor en este caso puede ser mu, puede ser alfa, puede ser rho, puede ser beta, y pues ya ustedes dependerá qué tipo de fuente es la que tienen, la que están diseñando. Aquí es donde ustedes pueden conectar la dependencia, que en este caso pues puede ser Vx, bueno, en este caso no sería Vx, porque solamente estamos hablando de corriente, vendría siendo ρ por Ix y tendría que ser, sí, solamente Ix. Y aquí nosotros podríamos tener como es una salida de voltaje, tendría que ser Bs y nuestra dependencia, el factor que ustedes van a poner dentro del bloquecito, vendría siendo ρ. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Estamos hablando de que es esta fuente la que representa este bloquecito. ¿Dudas en eso? No, profe.
Perfecto. ¿Ya vieron electrónica 1, chicos? ¿Alguno de ustedes se saltó esta clase de circuitos y cursó primero electrónica 1? Puede levantar su manita aquellos que lo hayan hecho. No, ninguno. Perfecto. Ok. Estas fuentes dependientes, yo les comentaba, vienen de electrónica, de elementos semiconductores, que son los famosos transistores. Esos transistores tienen normalmente este símbolo. Existen varios tipos, ya los verán en electrónica. Y aquí lo que ustedes tienen siempre es una corriente en la base, tienen una corriente en el colector y una corriente en el emisor. Y pues normalmente la corriente en el emisor se calcula a partir de una fuente dependiente. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, para análisis funciona mucho esto y físicamente no existen como tal, pero hay elementos de electrónica que se modelan con fuentes dependientes y eso pues hace que podamos nosotros hacer diseños muy interesantes. ¿Dudas, chicos? Hasta ahorita todo claro con las fuentes dependientes. Las conexiones válidas e inválidas, ya todo el mundo sabe cuáles son. Recuerden que no podemos tener voltajes distintos, esto no es posible en paralelo y no podemos tener corrientes distintas en serie, tampoco es posible. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí podemos tener corrientes iguales en serie y sí podemos tener voltajes eh, iguales en paralelo. Pero si no, si ustedes encuentran en el examen una fuente que está en paralelo con otra fuente y son de voltajes distintos y tienen un circuito bien complicado alrededor, pues simplemente dicen, debido a esta conexión inválida, el circuito no puede ser analizado y punto. Ya no se tienen que estresar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas en eso? Sí. Ok, ok. Perfecto. Y ahí, pues bueno, fuentes de corriente y de voltaje que no estén en serie un paralelo o que sí lo estén, pues no hay ningún problema. Estas todas son válidas. No hay ningún problema con ello. Pues también aquí tenemos fuentes dependientes. Obviamente, al tener una dependencia, pues tenemos que analizar para ver si el voltaje obtenido en la fuente dependiente es el igual al de la fuente independiente en paralelo. O sea, y es cuestión nada más de analizarlo para que ustedes puedan ver la resistencia. Eso es lo que yo les comentaba, chicos, en alguno de los ejemplos que vimos la vez anterior. Yo les recomiendo que ustedes, en la medida de lo posible, siempre hagan que la corriente entre por el más o salga por el menos, como ustedes quieran verlo, para que puedan calcular la ley de Ohm de esta forma, que es mucho más sencilla. ¿Sí estamos de acuerdo? Si la corriente entra por el menos, pues el voltaje se vuelve negativo. Recuerden un ejemplo que vimos la clase pasada, donde hacíamos el análisis de las ecuaciones, ¿verdad? Cómo obtener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Lo recuerdan, chicos? Bueno, continúo con la grabación de la clase, chicos, para que tengan esto de repaso. ¿Dudas, chicos? Perdón. Ok, vamos a checarlo. Chicos, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que se recorra o no quieren que se recorra? Sí, profe, la verdad para mí también Estamos de está acuerdo. perfecto. También, sí, profe, el viernes. Muy bien, Sí, vamos a profesor. hacerlo por votación. Gracias, Levante la mano aquellas personas que quieren que el examen sea el día viernes. Wow, casi Nunca se todos. participó tanto en una sesión. Creo que es la primera vez que veo muchas manitas levantadas. Ok, está bien, vamos a hacerlo así, chicos. Vamos a hacer el examen el día viernes. Digo, se recorrió la evaluación de primer parcial, entonces pues tenemos tiempo suficiente, pero no lo vamos a recorrer más allá del viernes. Entonces, tienen tiempo, igual el tiempo de entrega de las tareas lo recorremos para el miércoles, pero antes de la clase, para que en la clase que veamos el próximo miércoles tengan dudas puntuales y concretas sobre los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias.
Sí, profe, Perfecto. muchas gracias. Uf. Genial. Entonces, así lo haremos. Pues bueno, ¿algo que quieran que chequemos ahorita? ¿Alguna otra duda, Sí, chicos? profe. Continúen. ¿Sí? Perdón, yo con mi insistencia en superposición, pero es que hubo uno de los ejercicios que no pude resolver. Muy bien, vamos a verlo. Superposición, ¿recuerdas qué diapositiva es? Ay, no, era de los últimos ejercicios. Ay, no me acuerdo de la diapositiva. Resistencias equivalentes, divisores de voltaje, transformación delta estrella, transformaciones de fuentes, superposición. Aquí estamos. Esto es la definición de superposición. Aquí es lo que yo les comentaba, que si tenemos dos fuentes, primero analizamos únicamente con una, después analizamos con la otra y al final se suman las salidas. Y pues esto no aplica para las fuentes que son dependientes, estamos de acuerdo, pero sí aplica para las fuentes que son independientes. Entonces, aquí tenemos el equivalente, Norton. ¿Dónde está el ejercicio? Ese. Ejercicios. ¿Es este? Ese. Sí, ese. Es Ok. que, bueno, la principal duda es, por ejemplo, cuando intenté hacer el análisis para ¿cómo se llama? Para el voltaje, para la fuente de voltaje, ve que pues obviamente la fuente de corriente va a hacer un Abre. cortocircuito, no se va a eliminar. Entonces, yo no sé No, si no me es sigues. cortocircuito, más bien es circuito abierto. Pues sí, perdón. Cortocircuito es lo opuesto de circuito abierto. Sí, perdón. Con lo que tengo dificultades con hacer el análisis con el cable, que ve que queda un cable con voltaje cero. Muy bien, vamos a dibujar el circuito. Tenemos aquí más, menos y tenemos los 90 volts. Por aquí arribita vamos a tener una resistencia que es la de 20 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí abajito vamos a tener otra resistencia que es de 20 ohms. Después aquí esta fuente se abre. Es lo que estamos analizando ahorita es únicamente cuando tenemos la fuente de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tenemos la resistencia de 10, aquí tenemos otra resistencia de 10 y aquí tenemos una resistencia de 30 y finalmente tenemos aquí arriba una resistencia que es de 40. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas en eso? No, profesor. No. Genial. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos redibujar un poquito más sencillo este circuito, chicos? Noten que esto se puede borrar, ¿estamos de acuerdo? Y esto lo podemos borrar. Y aquí tenemos nuestra, perdón, aquí está. Y aquí tendríamos nuestra resistencia de 10. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Solamente pues, lo quitamos. ¿Dudas en eso? No. ¿Se podría meter la resistencia de 40 entre pues el espacio que sobra? No, aquí las conexiones de los nodos hay que mantenerlas, eso no hay problema. Vamos a ver primero qué es lo que pasa con esta parte de aquí, chicos. ¿Cómo se puede simplificar a una resistencia equivalente a esto? Se Pues hacen todas están en serie, ¿no? las series de 10 y después un paralelo de 30. Exacto, Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar esta nueva fuente aquí, que es de 90. Vamos a tener una resistencia de 40 que va hasta arriba. De esta resistencia tenemos una resistencia que es de 20, que está en serie con otra de 20. ¿Estamos de acuerdo? Y después aquí nosotros tenemos esta resistencia equivalente, que le podemos llamar REC1, por ejemplo. R equivalente 1, estamos de acuerdo que es 10 más 10 que están en serie, pero esta serie está en paralelo con la de 30. Sí, ¿es claro para todos, chicos? sí, da 12. Sí, profesor. Genial. Entonces con esto nosotros ya tenemos pues nuestra primer simplificación. Esto va a hacer que nuestro circuito se vea ya un poquito más bonito. Vamos a ponerlo más menos y aquí tenemos 90.
Ahora, aquí vamos a poner una resistencia que es de 20, que está en serie con otra resistencia que es de 20. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí viene una resistencia que es de 40 y que está con otra resistencia que es la resistencia equivalente 1 que acabamos de calcular. Y lo que nosotros queremos calcular aquí es más menos este voltaje que vendría siendo V0', y también queremos calcular la corriente que atraviesa la resistencia de 40, que es I0'. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y ese es un circuito que ya pueden visualizar un poquito más fácil, ya pueden hacer el cálculo. De hecho, el voltaje V0', pues es 45 volts. Lo pueden ver ustedes de forma inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué 45 volts? Pues porque en cada rama el voltaje es de 90 volts, ¿no? Y bueno, al medir el voltaje en la rama de 20 y 20, bueno, se aplica lo de división de voltaje y te da Exacto. 45 volts. Es un divisor de voltaje con dos resistencias iguales, entonces es la mitad del voltaje. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces V0' se calcula de forma sencilla. Y I0', pues también no está tan complicado. Pueden ser un divisor de corriente. Tienen dos resistencias. Una es 20 en serie con 20 y la otra es 40 en serie con resistencia equivalente 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas en eso? ¿Sí quedó clara la duda que me preguntaron? Sí, profesor. Lo que ustedes tienen que ser muy cuidadosos es en mantener los nodos. Vean aquí los nodos que se estuvieron dibujando, son prácticamente estos tres. Vean que de este nodo que le podemos llamar nodo 1, nodo 2 y nodo 3, del nodo 1 se mantienen las conexiones. Tenemos por un lado la fuente, por un lado la resistencia de 20 y por el otro lado la resistencia de 40. Aquí tenemos la fuente, la resistencia de 20 y la resistencia de 40. No importa que el diagrama cambie un poquito, en una está la resistencia de 20 horizontal y aquí la dibujé en diagonal, pero la conexión se mantiene, es la misma. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la parte que ustedes tienen que aprender a identificar. Las conexiones de las resistencias tienen que ser siempre mantener los mismos nodos. Si la resistencia de 40 está conectada del nodo 1 al nodo 2, no importa cómo lo dibujemos, tiene que mantenerse en la conexión del nodo 1 al nodo 2. Y pues bueno, aquí ustedes pueden continuar con el análisis, ¿verdad, chicos? ¿Dudas? ¿Alguien sí resolvió este ejercicio completo, chicos? ¿Puede levantar su mano quien sí lo terminó? Valeria Núñez, ¿tienes alguna duda? Perdón, vi tu manita apenas levantado. Parece que no. Entonces, chicos, ¿puede levantar su mano ahora sí quienes resolvieron este ejercicio completo? ¿Alguien más? Chicos, tienen que hacer los ejercicios. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué hubiera pasado, chicos, en este ejemplo, si en lugar de ser una fuente de corriente, si esta fuera una fuente de 5 volts? ¿Cómo hubiera quedado el circuito? Con 4 mallas en lugar de 3. Exacto. ¿Sí es claro para todos, chicos? La única diferencia es que aquí se hubiera conectado con un cablecito, ¿verdad? Entonces, esta resistencia de 20 hubiera estado en paralelo con esta resistencia de 10. Que de hecho hubieran sido 3 también, ¿no? Aquí 1, 2 y 3, porque esta mallita del centro, pues la podríamos haber omitido. Con una resistencia equivalente de 20 en paralelo con 10. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas en eso? ¿No? ¿Todo claro? Método de nodo, circuito plano. Todo esto quedó claro. Cómo se hacen las mallas, cómo se hacen los nodos, cómo se obtienen las ecuaciones de malla, de nodo, la parte matricial.
Es importante que en el examen ustedes tengan calculadora que resuelva matrices, o si gustan abrir MATLAB, no hay ningún problema, pueden hacer el cálculo de MATLAB. Solamente ahí me especificarán en el examen de esta matriz se resolvió con MATLAB y el resultado fue tal. Y ya. Entonces de esa forma pues lo podrían calcular. Si son literales, pues no se puede hacer cálculo con MATLAB, entonces tendrán que hacer la manita. Solamente cuando son valores numéricos, pues sí. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí resolvieron este ejercicio de método de mallas, de problemario? Este mismo Yo tuve ejercicio, problema, profe, sí, con IC para ese caso. Bueno, lo que hice como una, una mallita llamada C. Y al final los resultados no me dieron para la potencia de 300 ohms. Me dio muy distinto. ok, aquí, ¿cómo llamaste a esta mallita de aquí arriba? IA. Y A. Entonces esta fue B, ¿Sí? esta C Ujú. y esta D. Sí, y al final F. F, no fue E. Ah, cierto, sí, la puse como F. Después Ok. me di cuenta, justamente. Bueno, ok, aquí el punto pues es esto, por lo tanto, aquí tenemos ¿cuántas mallas? Son 5. Necesitamos una matriz de 5 por 5, pero como tenemos una fuente dependiente, entonces vamos a tener 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas en eso? Sí, profe. Este mismo ejercicio se les pide también en el método de nodos. En el método de nodos, ¿cuántas ecuaciones tendríamos? 2. Vamos a ver, mallas, dijimos que son 5 mallas, por lo tanto, con la fuente independiente son 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y en el caso de nodos, ¿cuántos nodos esenciales tenemos? 3. 4. 1, 2, 3 y el de hasta acá abajo 4. Y nos conviene que este de aquí sea la referencia, ¿verdad? Entonces, al tener 4, nosotros tenemos 4 menos un número de ecuaciones. Entonces, tendríamos solamente 3 más la fuente dependiente. Entonces, tendríamos aquí 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que eso es lo que nos interesa resolver. Entonces, esto se los puse así a propósito, el mismo ejemplo para mallas y para nodos, para que vean que con un método uno es más fácil que el otro. Pero los resultados que deben de obtener es exactamente el mismo. Entonces, aquí, en este punto, chicos, nosotros podemos ver que tenemos puras fuentes de voltaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, aplica el concepto de supermalla. No, ¿verdad? Porque Supermaya Es, nada más para corriente. Bueno, es correcto. Aquí es justamente corriente. Y cuando nosotros tenemos dos mallas que se unen con una fuente de corriente, entonces podemos aplicar el concepto de supermalla. Pero aquí en este caso no aplica. Entonces tendríamos que sacar todas las ecuaciones completas. Eh, ¿Cuánto vale la ecuación para la malla A? ¿Alguno de ustedes, chicos? Como yo lo resolví, puse que para la malla A era 300 y A menos I delta más 250 y A menos I D. No, aquí hay un pequeño detallito. El giro que tú tuviste en las mallas es igual como lo estoy dibujando, es decir, es dextrógiro. Sí, es Sí, el mismo. perfecto. Ok, entonces aquí I delta es una referencia. Si tú te das cuenta, voy a dibujar aquí la trayectoria. Esa es la corriente IA que toma esta dirección de esta malla. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Sí, Tiene dirección inversa a I delta. Lo que nosotros podemos decir aquí
es que IA es igual a menos I delta. Esa es la ecuación que lo pones. No es que se comparta como en el caso de la malla D. Por ejemplo, en el caso de la malla D lo voy a poner en color verde. Pues podemos ver que toma también esta dirección la corriente que va así. Entonces, en la resistencia de 250, que es la que tenemos acá, la voy a poner en color amarillito para que la puedan identificar, chicos. Esta resistencia que tenemos aquí. Entonces, aquí nosotros podemos decir que en el caso de la malla A, nosotros tenemos 250 por IA menos ID, que es la corriente que está en color verde. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando estemos analizando la malla D, nosotros vamos a tener 250 por ID menos IA. Si estamos de acuerdo, nada más cambia el signo que tiene la corriente. Porque en el caso, cuando estemos analizando la malla A, todas las resistencias que estén multiplicando a la corriente IA van a ser positivas y las compartidas van a ser negativas. Y cuando estemos analizando la malla D, todas las resistencias que multipliquen a la corriente ID van a ser positivas y con las que se comparten van a ser negativas. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, chicos? Pero esto no pasa con la resistencia de 300 que voy a poner aquí de color azulita. En esta resistencia de 300, IA es la misma que I delta, solo que en dirección opuesta. Por lo tanto, se debe de cumplir esto. ¿Vamos bien en esto, chicos? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Entonces, creo que ahí es donde estuvo el error del planteamiento de la ecuación. Ok, gracias, profe. Entonces, recapitulando, chicos, analicemos nuevamente la malla A. ¿Cómo quedaría esta ecuación? Pues bueno, vamos a ver. IA, ¿a qué resistencias qué resistencias atraviesa? IA. Dijimos que 300, 300 250 y 100. y 100. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto a la IB, ¿qué resistencias, recuerden el signo negativo, qué resistencia comparte? 250. No, esa es con ID. Con IB es ninguna, ¿estamos de acuerdo? Con IC, 100. 100, ¿estamos de acuerdo? Con ID, ahora sí. Ahora sí, 200. Y con IE, Ninguna. ninguna. Y todo esto es igual a 0. Ahí está la ecuación, chicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, para que lo puedan resolver de forma matricial mucho más sencilla. Y así tienen que hacer lo mismo con todas las demás. ¿Y por qué igual a 0? Pues porque en esta malla no existe ninguna fuente. Ahora, ustedes, chicos, díganme, ¿cuál es la ecuación para la malla C? Y A tiene que 100 ser IA. negativo. Ajá, Sería 100. así es. Luego IB es negativo también. 200. 200. ¿Es claro para todos, chicos? Luego IC, esta es positiva porque es la malla que estamos analizando. Entonces, ¿qué resistencias tiene 100 IC? y 200. 100 más 200. ¿Estamos de acuerdo? Luego con ID, ¿qué resistencia se comparte? Ninguna, ¿verdad? Resistencia como tal no hay. 0. Y con IE, Tampoco se comparten. tampoco. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora eso, ¿a qué es igual? A 0. 50 y delta. 50 y delta. ¿Qué signo tiene este 50 y delta? Más. Negativo. Negativo. La corriente está entrando por el más. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se sumaría. Aquí hay dos formas de que lo puedan ver. Ustedes pueden ponerle aquí, como está entrando la corriente IC por el más de la fuente, de acuerdo a esta dirección de extrógira que tiene, entonces ustedes pueden ponerle aquí más 50 y delta igual a 0. O lo que pueden hacer es pasarlo inmediatamente al otro lado de la igualdad
y poner el signo negativo. Cualquiera de las dos formas es correcta. Lo que importa es que identifiquen y sepan cuáles son las ecuaciones que resuelven el sistema y ya después nada más meten los datos a la calculadora o al MATLAB y les va a dar el resultado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Disculpe, Sí, profe. profesor, me perdí. ¿Me puede repetir por qué el más 50 y delta? Sí. Voy a borrar lo que está escrito sobre el circuito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Primero esta resistencia de 300, esto y este verde. Analizando la corriente IC, nosotros vemos que la corriente IC toma esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas en esto? ¿En por qué toma esta dirección? No. Perfecto. Entonces, al tomar esa dirección está entrando por el más de la fuente. Es por eso que nosotros ponemos este más de aquí. A diferencia del caso de IE, por ejemplo, que en el caso de IE, la corriente con esta dirección de extrógira está entrando por el menos, ¿verdad? Entonces, ahí la ecuación sería menos. Es más, vamos a hacer la ecuación de la malla IE, chicos. Vamos a ponerla aquí, al lado. Malla E. ¿Cuál es la ecuación, chicos? Menos IA 0. Ajá, bueno, sí, menos IA por 0. Esto es, digamos, haciendo, obviamente eso vale 0, ¿estamos de acuerdo? Lo podríamos omitir, pero de esta forma ustedes tienen los coeficientes para hacerlo de forma matricial. Simplemente en el espacio aquí lo pondrían como 0. Después con IB, ¿qué se comparte? Nada. Nada, también es 0, ¿verdad? Con IC, Nada. Pero nada, perfecto. Después con ID, 400. 400. y finalmente con IE, esas son positivas. 500. 200. 500 más 400, ¿verdad? Es súper sencillo. ¿Y qué es lo que pasa con la fuente? Pues en este caso es menos 128 porque la corriente en esta dirección, como fue referenciada, entra por el menos y esto es igual a 0. O la pasamos directamente al otro lado de la igualdad como más 128. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Dudas en eso, chicos? No, profe. No, profe, ya quedó Todo más súper claro. sencillo, ¿verdad? Este método lo que tiene como pequeño tip o truquito es que todas las corrientes o son dextrógiras o todas son levógiras. Si ponen unas que giran hacia un lado y otras que giran hacia el otro, no va a funcionar el resultado. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran que revisemos? ¿Ya quedó claro esto? ¿Ya lo pueden terminar entonces todos? Sí, ya. Genial. Aquí en este caso, pues sí tenemos supermalla, ¿verdad? Tenemos Sí, dos fuentes de corriente. ¿Cuántas ecuaciones tendríamos aquí, chicos, si lo analizamos por mallas? 3. 3. ¿Es claro para todos? Una es una supermalla. Poner así. Una es la supermalla que tenemos, el otro es la fuente dependiente y el otro es la otra fuente dependiente. Tendríamos 3 ecuaciones si lo hacemos con el método de mallas y 3 incógnitas, en principio. Pueden salirles más, está bien, no hay problema, pero siempre y cuando tengan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si lo hicieran con el método de nodos, ¿cuántas ecuaciones tendrían? Ven que aquí tendríamos un nodo esencial, aquí tendríamos otro nodo esencial, aquí tendríamos otro nodo esencial y aquí tendríamos otro nodo esencial. Cualquiera de ustedes que quieran tomar como referencia lo pueden hacer, lo toman como referencia y entonces les quedan solamente 3 ecuaciones más de nodos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? sí, Sí. profesor. Perfecto. Entonces aquí, método de mallas y método de nodos, pues resulta ser muy similar. 3 ecuaciones y 3 incógnitas en ambos casos.
Ah, no es cierto. Más, o sea, en caso de nodos son tres nodos, más aparte de las dos fuentes dependientes. Entonces, en caso de nodos, estamos hablando de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Este es mallas y este es nodos. Ujú. Profe, una pregunta. Sí, Ahí para calcular B0 y, bueno, principalmente, por ejemplo, B teta, sí. la ecuación quedaría como B teta es igual a, bueno, supongo que es como IB por 7.5. IB, ¿dónde está IB? Bueno, sería la corriente que está ahí en medio. Ah, ya. Ujú. Depende de cómo lo pongas. Voy a borrar todo esto para que se pueda ver un poquito más claro para todos. Sí, efectivamente, si tú consideras las corrientes en esta dirección, esta de aquí sería la llamada IB, esta sería IA y esta de aquí sería IC. Entonces, aquí la corriente B está entrando por el menos de B teta, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, B teta es igual a menos IB por 7.5 ohms, porque la corriente está entrando por el menos. Y entonces eso se podría sustituir ya en la ecuación de la supermalla. Sí, así es, eso ya lo puedes sustituir. En este caso, esta resistencia no comparte con otra malla, entonces pues queda tal cual con el valor de... O sea, en el método de mallas tú calculas IB, no calculas B teta. En el método de mallas vas a calcular IA, IB e IC. Y una vez que ya tienes calculada IB, entonces ya sustituyes en tu ecuación de B teta. Si ya tienes IB calculada y tienes la resistencia, pues puedes calcular B teta con este signo. Esto sí es muy importante por la dirección en la cual está entrando IB. Recuerden, aquí es importante, mallas van a encontrar las corrientes IA, IB, IC, etcétera, dependiendo del circuito. Y en el caso de nodos, ustedes van a encontrar el voltaje en el nodo 1, el voltaje en el nodo 2, el voltaje en el nodo 3, etcétera. Entonces, esos son lo que les entrega el método. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes aplican el método aquí, pues tendrán IA, IB e IC. Y a partir de eso ya podrán conocer B teta. ¿Dudas, chicos? ¿Ya más preparados para el examen? Sí, Sí, un poco más. Un poquito más, sí. Perfecto. ¿Algo más que quieran revisar? Todo muy sencillo, ¿verdad? Esto es justamente lo que les comentaba, método de nodos. Pues son los mismos ejercicios, nada más que aplicando los dos métodos, obviamente tienen que llegar al mismo resultado, ya sea con un método, ya sea con el otro. Aquí también, si ustedes quieren ejercitarse un poquito en el método de nodos, pues primero pongan este como referencia y calculen B0, tienen que llegar a este resultado. Después ocupen este como referencia y calculen B0 y llegarán al mismo resultado. Y después pues pueden ocupar las otras dos referencias, ya sea esta o esta, y siempre llegarán al mismo resultado. Pero les dará un poquito de destreza para que ustedes puedan resolver un circuito de distintas formas. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, pues. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿En laboratorio cómo van, chicos? ¿Qué están resolviendo ahorita? ¿Ya vieron capacitores y bobinas en su laboratorio? No, lo último que vimos fue Puente de Wheatstone. Gente de Whitson. Y lo hicieron todo en simulación, en multisim, ¿verdad? Yo lo hice en otro. Simscape. No, el que te da la protobot. El Proteus. Yo tengo una favorita. Tinkercad.
Ah, ya. Ok, ese no lo conozco, pero está bien. He escuchado hablar de él nada más. También tiene CAD para hacer de edificios y todo eso, ¿no? Son de esas Sí. aplicaciones gratuitas. Sí. Perfecto, muy bien. Bien, chicos, en mi caso en particular, en teoría, yo les pido que ustedes comprueben sus resultados también con el SimScape. SimScape es diferente a Multisim. Multisim, digamos que es un poquito más sencillo. Les puede simplificar un poquito cuando están programando con microcontroladores, al igual que Proteus, y pues es más fácil de manejar las cosas, pero es un poquito menos realista. En el caso de MATLAB, las cosas son un poquito más pues sí, más de análisis matemático y señales y pues es un poquito mejor en ese sentido. No es tan bonito, por ejemplo, si ustedes quieren meter elementos más complicados como microcontroladores, pero bueno, para lo que estamos viendo de análisis de circuitos, SimScape es perfecto y les funciona muy bien y con las fuentes dependientes y demás. Les pido también de favor, chicos, que no dejen de lado el circuito complejo que vimos la clase del viernes, que les dejé el viernes, que ustedes mismos diseñaron, algunos de ustedes, que lo intenten resolver. Eso es muy importante porque ese circuito sí es un poquito difícil y si lo resuelven correctamente, entonces pues ya el examen se les hará muy fácil. Por eso no lo dejen. Por ahí vi que nada más 2 personas subieron la tareita y pues bueno, les faltaba bastantito. Entonces, no lo dejen, chicos, inténtenlo. Es la única forma de aprender, es resolviendo los ejercicios. Y espero que ahorita con lo que vimos de dudas, pues se haya quedado un poquito más claro y se les haga más fácil resolver tanto el Thevenin como encontrar el voltaje o corriente. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe. Ok, de todas formas, como siempre les comento, pues me pueden mandar siempre sus cálculos, fotos de sus cálculos por WhatsApp. Fines de semana no contesto, es muy difícil, a lo mejor sí lo llevo a hacer, pero será muy raro. Pero pues entre semanas sí, me mandan sus fotitos, sus cálculos, si tienen alguna duda me preguntan y ya les voy respondiendo, les voy diciendo cómo vayan despejando, cómo vayan obteniendo resultados. Todos tienen mi WhatsApp y pues bueno, ahí siempre me pueden encontrar. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, ahorita no, profe. Muy bien, pues entonces intenten resolver sus ejercicios. Les comento, tienen hasta el día miércoles antes de la hora de clase. Voy a poner así como hora, fecha límite, ese horario. Después de eso ya no revisaré nada nuevo. Entonces, intenten hacerlos para que tengan dudas en la siguiente sesión. Dudas ya un poquito más puntuales. Muy bien, chicos, entonces daremos por terminada nuestra clase del día de hoy. Gracias, Y los profe. estaré viendo el miércoles.